Bienvenido a Destinos Cruzados, el lugar donde las historias reales e inspiradoras nos recuerdan que un solo gesto puede cambiarlo todo. Hoy conocerás un caso que estremeció al mundo entero, la increíble decisión de un guardia real que rompió 322 años de tradición inquebrantable para salvar a una niña indefensa. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de valentía, sino de cómo una simple señal puede derrumbar a los imperios más oscuros. El sol brillaba sobre los muros del Palacio Real de Londres, iluminando las impecables filas de soldados con sus uniformes rojos y gorros de piel de oso. Los turistas se agolpaban en cada rincón, cámaras en mano, esperando inmortalizar aquel espectáculo que parecía sacado de otro tiempo. Entre ellos estaba el teniente James Wilson, un hombre cuya vida había transitado de los campos de batalla a la solemne quietud de la Guardia Real. Con más de 14 años de servicio en zonas de conflicto, conocía el rostro del miedo, el peso del deber y la delgada línea que separa la obediencia de la compasión. Aquel día parecía uno más. Wilson mantenía la postura rígida, el rostro serio y los ojos fijos en un punto invisible frente a él, como marcaba el protocolo de más de 3 siglos de tradición. Nada ni nadie podía alterar esa imagen de firmeza. Hasta que ocurrió lo impensable. Entre la multitud, una pequeña niña de piel oscura y trenzas con cuentas de colores se quedó inmóvil, a pocos metros de la barrera de seguridad. Mientras otros niños reían, saltaban y hacían muecas para intentar arrancar una sonrisa al guardia, ella permanecía seria, fija en él, como si todo su ser gritara por ayuda en silencio. Un turista americano, curioso, señaló hacia la pequeña. ¿Se ha perdido ese niño?, preguntó en voz alta. Nadie respondió. Wilson no podía hacerlo. El protocolo lo prohibía. Pero en su visión periférica notó algo extraño. La inmovilidad de la niña, sus ojos llenos de una súplica contenida. De pronto, un hombre elegante, con traje oscuro, apareció. Tomó del brazo a la niña con brusquedad y dijo con una sonrisa forzada: Maya, te he dicho que no te alejes. La pequeña tembló bajo su agarre. Llevaba un abrigo de manga larga, impropio para aquel caluroso día de verano. A los ojos entrenados de Wilson, ese detalle encendió una alarma silenciosa. Una anciana se acercó con amabilidad al hombre. ¿Es su hija? Mi sobrina, respondió él de inmediato. Estamos de paso por la ciudad. Es muy tímida con los extraños. La niña asintió mecánicamente, pero sus ojos siguieron clavados en Wilson. Y entonces, durante una foto improvisada, la manga de su abrigo se levantó y dejó al descubierto marcas oscuras en su muñeca. Eran hematomas. El estómago del teniente se contrajo. Su instinto militar lo gritaba con fuerza. Esa niña no estaba segura. Mientras el supuesto tío revisaba su teléfono, la niña aprovechó. Con movimientos discretos, hizo un gesto con la mano, puño cerrado, pulgar hacia adentro, y luego los dedos cerrándose sobre él. Era la señal universal de auxilio para niños en peligro, una señal implementada mundialmente tras múltiples casos de secuestro y abuso. El corazón de Wilson se aceleró. Sabía exactamente lo que significaba. La niña estaba pidiendo ayuda, pero la tradición pesaba como una losa. 322 años de protocolo dictaban que ningún guardia debía moverse, ni siquiera en medio de emergencias. Romper filas sería el fin de su carrera, un acto visto como deshonra. Y sin embargo, allí estaba esa niña, arrastrada por un hombre que sonreía con frialdad, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro. El eco de las botas de Wilson rompió el aire cuando dio un paso al frente. La multitud contuvo la respiración. Los turistas sacaron sus teléfonos para grabar lo que nadie podía creer. Un guardia real rompiendo filas. Seguridad del palacio, rugió con voz firme. Suelte a la niña inmediatamente. El murmullo se convirtió en un torbellino de gritos y cámaras apuntando. El protocolo había sido quebrado. Décadas de disciplina y una tradición centenaria se derrumbaban en ese instante. Pero también nacía un acto de verdadera humanidad. El hombre se giró con una sonrisa calculada. ¿Algún problema, guardia?, preguntó con tono refinado, aún sujetando a la niña. Solo estamos saliendo. Mi sobrina está cansada. Wilson se interpuso, erguido como un muro. Suelte a la niña, ordenó.
Ella ha hecho una señal universal de auxilio. El hombre endureció el rostro. Soy Sebastián Reed, diplomático del Consejo Europeo. Esta es mi sobrina. Usted está cometiendo un grave error. Mostró documentos impecables, demasiado impecables. Pasaporte, credenciales, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Fue entonces cuando llegó la inspectora Diana Chen, oficial de seguridad del palacio. Con mirada aguda analizó la escena. ¿Documentos de la niña?, preguntó con firmeza. El supuesto Reed vaciló. Están en mi coche. Puedo ir a buscarlos. La tensión escalaba. Cada palabra podía significar la diferencia entre salvar o perder a la pequeña. Chen se inclinó hacia la niña. ¿Puedes decirme tu nombre completo, cariño? El hombre trató de interrumpir, pero la voz temblorosa de la niña se adelantó. Maya Reed, murmuró con los ojos bajos. Wilson y Chen lo notaron, aquella vacilación. Ese titubeo microscópico al responder. Esa niña estaba aterrorizada. Los turistas comenzaron a mostrar fotos y videos que confirmaban las marcas en su brazo. La presión crecía contra el supuesto diplomático. Cuando la tensión alcanzaba el límite, la niña susurró algo apenas audible, mirando a Wilson. Ella dijo que vendrías. Wilson quedó paralizado. ¿Quién lo dijo, pequeña? No hubo respuesta, solo una lágrima recorriendo su mejilla. La inspectora Chen recibió entonces un mensaje en su radio. Interpol había confirmado que el verdadero Sebastián Reed estaba en Bruselas en una conferencia oficial. La farsa se derrumbaba. El impostor se pensó, calculando su próximo movimiento. La multitud era ahora una muralla humana, grabando cada segundo con sus móviles. De pronto sacó una pequeña navaja y tomó a la niña del brazo. ¡Atrás!, gritó con voz desesperada. Si alguien se acerca, la niña sufrirá las consecuencias. El aire se congeló. El miedo recorrió a todos los presentes. Pero ni la niña ni Wilson se doblegaron. Amara, ese era su verdadero nombre. Reunió un valor increíble para morder la mano de su captor. El hombre gritó de dolor. Wilson, con reflejos de soldado, se abalanzó en un movimiento fluido. Desarmó al impostor, lo derribó y lo inmovilizó en segundos. Los aplausos estallaron entre la multitud. Lo que había comenzado como una escena de horror se transformaba en un momento de justicia histórica. Mientras esposaban al hombre, Wilson reveló la verdad. Su nombre real es Julian Mercer, especialista en secuestros corporativos, buscado en 7 países. El impostor, derrotado, murmuró con rabia. No sabes con quién te estás metiendo. Hay gente poderosa detrás de esto. Wilson lo miró directo a los ojos. Sí sé, me estoy enfrentando al miedo, y el miedo nunca tendrá la última palabra. Amara, entre lágrimas, susurró con voz débil pero firme. Mi nombre es Amara Diallo. La inspectora Chen confirmó de inmediato. Era la hija de la doctora Fatou Diallo, una científica clave en un caso internacional contra un cartel farmacéutico. Su secuestro había sido un intento de chantaje para silenciar a su madre. El Palacio Real se transformó en epicentro de una investigación que destaparía una red internacional de tráfico y corrupción. Y todo había comenzado con un simple gesto de auxilio. Con Julian Mercer reducido e inmovilizado, la multitud aplaudía mientras los turistas grababan aquel acontecimiento histórico. No era solo la captura de un secuestrador. El mundo entero sería testigo de cómo un guardia real rompía 3 siglos de tradición para salvar la vida de una niña. La inspectora Chen revisó sus mensajes. La confirmación de Interpol había llegado. Mercer estaba vinculado a múltiples desapariciones infantiles en Europa. Su captura en ese momento no era un hecho aislado, era el inicio de un desenlace mucho más grande. Wilson miraba a Amara. La niña, aunque temblorosa, sostenía su mirada con firmeza. A pesar de su corta edad, había demostrado un valor que superaba al de muchos adultos. El capitán Blackwood llegó con paso firme, visiblemente molesto. La voz de la tradición aún retumbaba en su interior. Ningún guardia debía romper filas. Y sin embargo, allí estaba Wilson, héroe para cientos de personas en ese instante. Teniente Wilson, ¿es usted consciente de lo que ha hecho?, preguntó con dureza. Wilson respiró hondo.
Sí, señor. Rompí filas, pero lo hice porque una niña pidió auxilio. Blackwood lo miró en silencio. Por primera vez en décadas, aquel capitán dudaba entre la letra del protocolo y el peso de la humanidad. La inspectora Chen intervino. Señor, las pruebas son claras. Esta niña estaba en peligro. No podemos condenar a un hombre que ha salvado una vida. El capitán bajó la vista. El deber y la compasión habían chocado, y por primera vez, la compasión comenzaba a abrirse paso en su rígido corazón. Mientras tanto, los informes comenzaban a llegar desde diferentes agencias. Amara no era solo una víctima más. Era la hija de la doctora Fatou Diallo, testigo clave contra el cártel farmacéutico global RX, una organización acusada de manipular medicinas y bloquear tratamientos accesibles en África. Su secuestro buscaba una sola cosa: silenciar a su madre antes de que hablara en el Tribunal Internacional. El impacto de ese hallazgo sacudió a todos los presentes. Wilson comprendió que su acto de valentía había abierto una caja de Pandora que afectaría a millones de personas en el mundo. 3 días después del incidente, la tensión aún no se disipaba. Los titulares de todo el mundo repetían una y otra vez las imágenes del guardia que rompió filas para salvar a una niña. Ese día, Wilson fue citado en el Palacio Real. La sala de conferencias estaba repleta: altos mandos militares, agentes de inteligencia y figuras diplomáticas. Pero lo que nadie esperaba era la llegada de la reina. Su presencia silenció la sala de inmediato. Con una mezcla de solemnidad y calidez, miró al teniente. 322 años de tradición inquebrantable, dijo con voz firme, y usted decidió romperla. Wilson se irguió, preparado para enfrentar el juicio más duro de su vida. Pero entonces la reina sonrió levemente. Hay momentos en los que las tradiciones deben evolucionar. A partir de hoy, implementaremos el protocolo Wilson, que autoriza a nuestros guardias a intervenir en situaciones donde un niño esté en peligro. Los ojos de Wilson se humedecieron. Lo que parecía el fin de su carrera se transformaba en un legado inmortal. La decisión no se quedó en el Reino Unido. Pronto, fuerzas de seguridad en diferentes países adoptaron protocolos similares. La historia de Amara y Wilson se convirtió en un ejemplo en escuelas, academias militares y organismos internacionales. Padres en todo el mundo comenzaron a enseñar a sus hijos la señal universal de socorro. Las redes sociales se llenaron de videos mostrando a niños practicándola frente a sus padres. Lo que había sido un acto desesperado de una niña, ahora era un lenguaje global de protección. El momento más emotivo llegó días después, cuando Amara finalmente se reunió con su madre, la doctora Diallo. Entre lágrimas la abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían dar. Wilson estuvo presente. La doctora lo miró con los ojos brillantes de gratitud infinita. No solo salvó a mi hija, dijo con voz entrecortada. Usted ha salvado mi vida, y con ello, la verdad que millones de personas necesitan escuchar. Amara, sonriendo por primera vez desde su rescate, corrió hacia Wilson y lo abrazó. Gracias por creer en mí. Wilson se agachó para quedar a su altura. No fui yo quien te salvó, pequeña. Tú tuviste el valor de pedir ayuda. Con el tiempo, Wilson guardó un recuerdo especial en su dormitorio, un dibujo que Amara le había entregado. En él aparecía él mismo, con su uniforme rojo, acompañado de un mensaje escrito con letra infantil. Algunos héroes no llevan capa, llevan uniforme y saben cuándo romper las reglas. Cada vez que lo veía, recordaba que su decisión no había sido una traición al protocolo, sino una reafirmación del verdadero propósito de todo uniforme: proteger vidas. El caso de Amara destapó una red criminal internacional. Mercer, obligado a colaborar, reveló los nombres de 12 ejecutivos de Global RX, lo que llevó a su arresto inmediato y al colapso de una de las mayores conspiraciones corporativas de la historia. La doctora Diallo pudo testificar, aportando pruebas que desbarataron años de manipulación y corrupción. El mundo entero aplaudió aquel proceso, pero en el corazón de la gente. El verdadero héroe no fue un tribunal ni un documento, fue un guardia que decidió escuchar la súplica silenciosa de una niña. Así concluye la historia del teniente James Wilson,
el guardia real que rompió 322 años de tradición para salvar a una niña llamada Amara. Un gesto, una señal, un momento de compasión, y el mundo entero cambió para siempre. Si este video te conmovió, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte esta historia. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar que el valor de un solo acto puede transformar la historia.